importante para la historia. Un placer recibirla, profesora. Gracias a ustedes de nuevo. Gracias por acompañarnos. Y justamente se está llevando a cabo en Londres el funeral de la reina Isabel II. Desde que se anunció su muerte, pues ha sido titular en todos los medios de comunicación a nivel mundial. ¿Por qué ha sido tan importante el legado de la reina Isabel para justamente Reino Unido y su influencia para el mundo? Bueno, hay varios elementos. Uno, los años de reinado que tiene una persona, que en alguna medida en otros sistemas pues sería demasiado, tomando en cuenta que si hablamos de sistema democrático y se elige a alguna persona para un periodo determinado, pues esto no ocurriría nunca, a menos que fuesen otros sistemas autoritarios. Pero en el caso de las monarquías, dado que se rigen por un sistema sucesoral y de vida, en el caso de la reina es la que históricamente marca el mayor tiempo de reinado, Isabel II, inclusive por la que se consideraba históricamente durante el siglo XX que había sido el más largo, que era su propia abuela, la reina Victoria, ¿no? Y que ha sido considerada también como la madre del Imperio Británico desde el punto de vista de las posesiones territoriales y lo que significó el reino durante la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que sí, es una noticia que trasciende y además de ello, por lo que eso significa en el caso europeo, porque primero el Reino Unido es un país significativo, importante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista económico, viene saliendo de dos puntos importantes desde el punto de vista europeo, que es la salida de la Comunidad Económica Europea, es decir, tiene poco tiempo con esto que se llamó el Brexit y que sin duda aún no ha sido totalmente resuelto, lo cual significa que hay negociaciones o hay secuelas desde el punto de vista comercial, financiero, etcétera, que quedan en el tapete. Y por otro lado también lo que fue para algunos un escándalo, para otros básicamente una crisis que se venía acumulando con el primer ministro Boris Johnson y coincide prácticamente con 2-3 días de diferencia lo que es la designación de la nueva primer ministro del Reino Unido y a los 2 días pues la muerte también de la reina Isabel II. De tal manera que todo lo que significa digamos, el impacto del tema europeo, del tema británico, que no es británico sino del Reino Unido, y en todo esto también ha habido un aprendizaje para el mundo porque han naturalizado a que es británico y lo británico es simplemente inglés, pero el Reino Unido involucra muchas más naciones, no solamente en Europa, sino también en otras partes del mundo, inclusive en nuestra vecindad más cercana, que es la de los países del Caribe. De manera que sí, hay una trascendencia, la muerte de ella y lo que ha significado su sucesión y lo que puede venir ahora a partir de la sucesión con el rey Carlos III, perdón. Ahora bien, profesora, si revisamos la situación o la función de las monarquías actualmente, en este caso la británica, que es una de las más emblemáticas de las que aún quedan, con la historia de la monarquía y cómo han ido evolucionando, cómo han ido, digamos, se han ido configurando esta diferencia entre jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Cuál sería actualmente el papel de las monarquías en comparación con lo que fue en su momento? Bueno, lo que pasa es que las monarquías hoy en día están sumadas a lo que es una monarquía constitucional, parte protocolar, llamémoslo así, ¿no? Y podríamos decir lo mismo, que son mucho más sencillas, con poca injerencia, pero mantener, algunos dicen, una tradición histórica, en algún, digamos, hoy en día muy mediado, y los parlamentos son los que tienen el mayor poder, llamémoslo así, y en cierta medida es lo que emerge en ciertas partes del Reino Unido de cambiar su situación política, casos como el de Australia, casos como el de Nueva Zelanda y casos cercanos en el nuestro, Canadá, que uno dice, bueno, es un país independiente, pero es un país independiente en el que la jefe de Estado era la reina Isabel II y ahora el jefe de Estado es Carlos III. Entonces, todo esto tiende un poco a cambiar en los próximos años, porque creo que lo que representaba la reina Isabel II era como un freno de patrón, de diplomacia, de contención, y vienen muchos reclamos, que no es que no los hiciera Isabel II, pero que obviamente había un estilo muy particular de ejercer el poder del reinado, y eso en cierta medida frenó algunas cosas, pero está por verse
qué va a ocurrir en Canadá o qué va a ocurrir en los países caribeños, que han comenzado a señalar que van a negociar la independencia ya de una manera republicana, para que haya un elemento protocolar en todo esto, ¿verdad? Y que mediáticamente salen todos los honores o todos los saludos en particular. Pero hay declaraciones que son menos agradables y son un poco más amargas, e inclusive cuestionadoras dentro del propio Reino Unido por el cambio de rey, señalando que el rey no representa lo que representaba la reina, etcétera, pero también declaraciones de ciertas organizaciones en el caso de Canadá, en el caso de Australia, en el caso justo también en países del Caribe como en Trinidad, en Jamaica, que señalaron, por ejemplo, no tanto no lamentar la muerte, porque definitivamente es un personaje histórico, pero que por qué se tenían que guardar los 10 días de luto cuando son países independientes, que el guardar el luto significaba hacer una memoria a una parte que duele tanto en la historia de estos países como es el haber sostenido la esclavitud. Entonces, no salen tanto en los medios, pero eso también está allí. Es decir, no solamente lo que exalta la personalidad de la reina Isabel II, sino también lo que ella representaba y sigue representando, porque no se acabó la historia del colonialismo y la esclavitud porque ahora llegó Carlos III. Yo diría que va a ser un poquito más álgido la negociación. En el próximo segmento, profesora, vamos a hablar justamente del rey Carlos III y qué le deparará a la monarquía y a la Commonwealth en general. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con la profesora